Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Europa, el magazine quincenal de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar un vistazo a la actualidad de la región. Comencemos. La extrema derecha se sigue abriendo paso en Europa. En Austria, el Partido de la Libertad, liderado por Herbert Kickl, logró una victoria histórica en las elecciones federales. Si bien no cuenta con una mayoría y deberá formar una coalición para gobernar, es un partido que deja en evidencia el apoyo con el que cuenta el discurso antiinmigrante radical en Austria. Lo analizamos. Marine Le Pen se sienta en el banquillo de los acusados. Comenzó el juicio contra la líder derechista de Francia y otros 26 miembros de lo que fuera el Frente Nacional, hoy llamado Agrupación Nacional, por la malversación de fondos de la Unión Europea. El futuro político de Le Pen podría cambiar drásticamente de ser hallada culpable, ya que se expone a un máximo de 10 años de prisión y 10 años de inelegibilidad para cargos públicos. ¿Podrá Marine Le Pen aspirar a la presidencia de Francia tras este juicio? Duro golpe para el gobierno ucraniano. La bandera rusa ondea en la ciudad minera de Vuhledar. Luego de casi 2 años y medio de intensos combates, las tropas del ejército de Kiev se retiraron del lugar que fue símbolo de la resistencia ucraniana. Para las autoridades rusas, tomar el control de Vuhledar significa un paso importante para incorporar toda la región de Donetsk a su área de dominio. La extrema derecha sigue pisando fuerte en Europa. El turno ahora es para Austria, porque el Partido de la Libertad logró una victoria histórica en las elecciones legislativas. Sin embargo, no le alcanzó para poder gobernar, ya que necesitaría de una coalición para hacerlo. Incluso, tras las elecciones, se abre la posibilidad de un gobierno tripartito junto con los conservadores, actualmente en el Ejecutivo, y a los socialdemócratas. El partido ultra, fundado por antiguos nazis en 1956, obtuvo 29,2% de los votos, un incremento de 13 puntos con relación a los comicios de 2019. La agrupación ha estado en el gobierno varias veces, pero esta es la primera vez que gana una votación nacional, lo que evidenciaría el apoyo popular a las propuestas antiinmigrantes y euroescépticas del partido liderado por Herbert Kickl, quien ha expresado su alineación con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Veamos más en el siguiente informe. Decenas de manifestantes, algunos con pancartas antinazis, se congregaron ante el Parlamento de Viena tras las elecciones generales del domingo, en las que el ultraderechista Partido de la Libertad, o FPO, obtuvo una victoria sin precedentes. Esto significa salarios más bajos, significa una catástrofe, especialmente para los inmigrantes y para las mujeres que vuelven a manifestarse a favor del aborto. Es definitivamente un giro a la derecha en Austria y en toda Europa, y que estamos perdiendo nuestro país libre y nuestra vida libre. Y sí, queremos vivir una vida comunitaria, estar unidos y vivir en paz. En otros lugares de Austria, algunos han celebrado la victoria del FPO. Esperaba que el FPO ganara algún día, pero no hoy. Sí, definitivamente es algo bueno. El Partido de la Libertad de Austria se ha recuperado del escándalo Ibizagate en 2019, que supuso la dimisión del entonces vicecanciller y líder del Partido de la Libertad, Heinz Christian Strache. Tomando las riendas del partido en 2021, Herbert Kickl ha aprovechado la preocupación por la inmigración en Austria y capitalizado el enfado por la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19. Su partido tiene posturas antiislámicas e impulsa leyes más duras contra los solicitantes de asilo. Kickl también está en contra de dar ayuda a Ucrania. Quiere que se levanten las sanciones contra Rusia, alegando que perjudican más a Austria que a Moscú. Solo el conservador Partido Popular Austríaco, el OVP, ha sugerido que podría trabajar con el FPO, pero ha reiterado que no está dispuesto a hacerlo con Kickl. Si Kickl no consigue aliarse con otro partido, esto podría acabar con las aspiraciones del FPO para gobernar y posibilitar una coalición de partidos más moderados. Seguimos con noticias de la derecha, pero nos vamos a Francia, porque Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, se sienta en el banquillo de los acusados junto con otros 26 miembros de su partido por un presunto desvío y malversación de fondos europeos. El dinero estaba destinado originalmente a pagar asesores parlamentarios. Le Pen y sus colegas están acusados de haber utilizado a estos asesores para hacer trabajo político para el partido entre 2004 y 2016.
un incumplimiento de las normas del bloque de los 27 países. Erika Olavarría, desde París, nos explica qué le espera a la líder derechista. Sí, Laura. Esta semana hemos visto dos facetas de Marine Le Pen, de líder de la oposición en la Asamblea Nacional, durante el discurso de Michel Barnier, a sentarse en el banquillo de los acusados. Recordemos que ella y más de 20 miembros de su partido y del que fuera antes el Frente Nacional, algunos de ellos ex diputados europeos, están acusados de desvío de fondos públicos y complicidad en ese desvío de fondos públicos por haber usado fondos que eran del Parlamento Europeo y que estaban destinados a contratar asistentes parlamentarios en la contratación de personal aquí en Francia para el partido. Algunos de ellos, por ejemplo, eran contratados como guardias de seguridad o como su guardaespaldas, de hecho, o como grafistas. En total, el Parlamento Europeo, que es quien inició la investigación, quien hizo la denuncia frente a la justicia francesa, considera que ha perdido 3 millones de euros durante esos casi 10 años que duraron estos empleos de asistentes parlamentarios que en realidad trabajaban para el partido aquí en Francia. El partido ya ha pagado una parte, aunque dice Agrupación Nacional que eso no quiere decir que ellos asuman una culpabilidad, pero todavía deberían 2 millones de euros e incluso más según los últimos acontecimientos de las audiencias en este caso. Marine Le Pen en un primer momento habló de un juicio político, pero ahora la línea de defensa de ella y de su partido es que los asistentes parlamentarios son funcionarios que dependen de los diputados para los que trabajan, son funcionarios políticos y no están obligados a asistir siempre al Parlamento Europeo y no son funcionarios, dice ella, del Parlamento Europeo. Entendemos que por allí va a ir la línea de argumentación de su defensa. Ella pudo hablar un poco esta semana tras la lectura del resumen de la investigación, pero la veremos completamente y la escucharemos claramente el próximo 14 de octubre cuando es su turno para intervenir en este juicio. ¿A qué se arriesga? Bueno, por este delito uno arriesga una pena máxima de cárcel de 10 años, una multa máxima de 1 millón de euros, pero sobre todo una pena de 10 años de inelegibilidad, lo que para ella no es muy bueno, ya que recordemos no esconde sus intenciones de presentarse a las presidenciales del año 2027. Pero bueno, los tiempos de la justicia no son los mismos de la política. Por ahora no sabemos si esto podría impedirle a ella o no ser candidata a la presidencia. Bueno, y seguimos en Francia porque el nuevo primer ministro, Michel Barnier, ofreció su primer discurso ante la Asamblea Nacional. En su hoja de ruta, el conservador enumeró las medidas que espera impulsar en el Parlamento, a pesar de no contar con una mayoría para su nuevo gobierno. Su prioridad, reducir el déficit fiscal que planea combatir con austeridad y la creación de más impuestos. Pero también se refirió a la polémica reforma pensional impulsada por el presidente Emmanuel Macron y abogó por un mayor control de las fronteras francesas y la inmigración. Léa Jurel nos cuenta más. Al comenzar su discurso de política general, el recién investido primer ministro francés hizo un diagnóstico. El problema más urgente de Francia es su colosal deuda pública. 3,2 billones de euros y si no tenemos cuidado llevará a nuestro país al borde del precipicio. Por eso quiero decirles como primer compromiso que nuestro objetivo es reducir el déficit de nuestro país al 5% en 2025. La primera forma de hacerlo, dijo Barnier, es recortar el gasto público y garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente, evitando el despilfarro y el fraude. Esto constituirá por sí solo 2/3 del plan de reducción del déficit del gobierno. En cuanto a la segunda parte de su plan, es una a la que los aliados del presidente Emmanuel Macron se oponen frontalmente desde hace tiempo. Pediremos una contribución a las grandes empresas que obtienen beneficios sustanciales. También significa que pediremos a los franceses más ricos una contribución excepcional para evitar las estrategias de elusión fiscal de los mayores contribuyentes. Barnier también insinuó posibles negociaciones sobre las enmiendas a la controvertida reforma de las pensiones de Emmanuel Macron y presentó un aumento del 2% del salario mínimo, unas propuestas que probablemente no calmarán la ira de las miles de personas que protestaron el martes.
Nuestras exigencias son claras. Hay que aumentar los salarios y las pensiones. Necesitamos dinero para financiar nuestros servicios públicos, hospitales, escuelas, universidades y organismos de investigación. Y debemos abandonar de una vez por todas la reforma del seguro de desempleo y derogar la reforma de las pensiones. Además de enfrentarse a una moción de censura en los próximos días, Barnier tiene que elaborar una propuesta de presupuesto para 2025, prevista para la semana que viene. Y un duro golpe para los ucranianos. El ejército ordenó el retiro de sus tropas de la ciudad minera de Vuhledar a tan solo 7 kilómetros de Pokrovsk, en el este del país. Tras 2 años y medio de combates y bajas, cedieron la ciudad al ejército ruso. Vuhledar ha sido un símbolo de la resistencia ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en 2022, donde se registraron miles de bajas entre la tropa del Kremlin y sus blindados. Una pérdida para Kiev, que mantiene su ofensiva en Kursk pese al avance lento pero sostenido de Moscú en la región de Donetsk. Vuhledar, debido a su posición en terreno elevado y al estar en la intersección de los frentes de batalla en el este y sur, le daba una relevancia adicional en términos de abastecimiento de las fuerzas de ambos lados. Además, de acuerdo con expertos, mostraría la adaptación militar rusa para lograr tomar control de más territorio ucraniano. Creo que es importante entender que tomar toda una zona geográfica de la región de Donetsk es uno de los objetivos de Putin que ha establecido para sus Fuerzas Armadas. Y esta toma de tierra, una pequeña aldea y ciudad, es muy lenta para los rusos. Han estado en esta dirección, avanzando básicamente desde hace un año. Ha sido muy lento, pero están haciendo esos avances, están adaptando sus tácticas. Bueno, y por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin promulgó 2 leyes que permiten a los imputados por la justicia combatir en Ucrania. Además, suspende la persecución penal a aquellos que se alisten voluntariamente en el ejército o sean movilizados como reservistas. De acuerdo con medios independientes, el Ministerio de Defensa de Rusia tiene previsto reclutar en los próximos meses a unos 20.000 hombres en prisiones preventivas. 2 leyes que se suman a un decreto que eleva el tope de personal de sus Fuerzas Armadas en 180.000 militares más, hasta sumar 1,5 millones de uniformados para el próximo 1 de diciembre. Y Zeus ahora cabalga en el Palacio de Versalles. Sí, se trata del caballo de metal que cabalgó sobre el río Sena en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Del 1 de octubre al 24 de noviembre de este año, Zeus se exhibirá en la exposición Cheval en Majesté en el patio real del Palacio de Versalles, una exposición que repasa 400 años de historia ecuestre en Europa, desde la época moderna hasta la era del automóvil. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero con toda la actualidad del continente europeo aquí en France 24 y en france24.com. Tesoros por conocer. Testigos de una historia milenaria. Descubra los monumentos, los oficios tradicionales y el saber hacer que han contribuido a dar forma a Francia. Un viaje inolvidable para conocer a las personas, los oficios y las regiones que hacen brillar a Francia en el mundo. Esto es Francia, en France 24 y france24.com.